Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de, en nuestra escuela de sabiduría, vamos a hablar acerca de la sabiduría económica de Dios. Estamos ya en el libro de Proverbios, en el capítulo 20. Ya hemos llegado a este capítulo 20. Y como les había mencionado en algún momento, todos los capítulos de Proverbios nos hablan acerca de economía, nos hablan de varias facetas, pero también nos hablan acerca de la administración. Pero este capítulo 20 en especial, pues tiene mucho más contenido, digamos, de lo que ya hemos visto en otros capítulos sobre la administración. Entonces, hoy vamos con el capítulo 20 de Proverbios. Y dice así, bueno, lo primero que vamos a mirar entonces, sabiduría, la ciencia para vivir. Y tenemos entonces en Proverbios 21, el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos, hacen que la gente pierda el control de sí misma. Bueno, entonces en esta ciencia de la vida, es interesante que también siempre se habla de que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y autocontrol. Y la idea es que nosotros seamos sobrios, como también nos dice la carta a los Efesios, que seamos sobrios, también lo dicen Tesalonicenses, y que velemos, ¿cierto? Pero lo contrario de la sobriedad sería la ebriedad. Y entonces estas, no solamente las bebidas, sino que también hay sustancias alucinógenas que provocan escándalos y que hacen que las personas pierdan el control de sí mismas. Entonces, vez tras vez la palabra nos está hablando en contra de los vicios, nos está hablando en contra de las cosas que nos hacen perder la razón, de las cosas que nos sacan del buen juicio, y entonces vemos que así comienza este capítulo 20. El que evita la contienda es digno de respeto, pero el insensato se meterá de lleno en ella. Entonces, también aquí en la sabiduría se nos está hablando de que la persona sabia debe ser una persona que evita los conflictos. Entonces, si somos sabios, vamos a evitar las contiendas, vamos a evitar los problemas. Las personas que no tienen ciencia, eso es lo que significa la persona insensata, la persona necia, sí se mete de lleno en el problema. Un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de los demás. Entonces, nuevamente, la sabiduría que Dios nos está dando, nos está enfatizando que busquemos los buenos consejos. Y dice que los buenos consejos son como el agua de manantial. Sabemos que el agua de manantial es un agua pura, es un agua muy limpia, y dice que asimismo son los buenos consejos y que las personas sabias buscan esos buenos consejos. También dice el versículo 6, son muchos a los que uno considera amigos, pero ¿quién encontrará a uno digno de confianza? Bueno, Salomón ponía en duda las amistades. Muchas veces lo que tenemos son conocidos, conocidas, pero personas dignas de confianza, personas a las cuales pudiéramos confesarle incluso secretos, son muy pocas. Y entonces también debemos tener esto en cuenta, de que no es a cualquier persona que debemos nosotros abrirle nuestro corazón, sino tener cuidado con esto. El hombre bueno vive con integridad, qué afortunados son los hijos que vienen después. Entonces, aquí nuevamente se enfatiza otra virtud importante, que es la integridad, y dice que la persona buena desarrolla este hábito, este principio, que es la honestidad, la confiabilidad. También dice que incluso en la niñez, dice, basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Entonces, incluso los niños muestran por medio de su comportamiento si son personas sabias o si son personas necias.
Eso sería, digamos, la primera sección del tema del capítulo 20, sabiduría, ciencia de la vida. También dice, busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Bueno, más adelante vamos a hablar de este, que va a ser como el cierre de nuestro tema de hoy, buscar el buen consejo. Bueno, también vamos a mirar entonces en esos principios económicos que nos enseña Proverbios. Capítulo 20 dice, no des rienda suelta al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. Vemos cómo la palabra de Dios nos exhorta a la laboriosidad, a no amar el sueño, como diría la Reina Valera, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Entonces, vez tras vez se nos está enfatizando la laboriosidad, el no ser perezosos, el ser diligentes, porque también dice que la pereza va acompañada de la pobreza, ¿sí? Entonces debemos tener eso en cuenta. Entonces, si no queremos vivir en la pobreza, si no queremos pasar hambres, entonces debemos ser diligentes. Dice, el comprador dice malo y caro, pero luego se va y presume el buen negocio que hizo. Entonces es interesante como la dinámica de los negocios, ¿no? Que cuando se está comprando, entonces se quiere decir que la cosa no es muy cara o no me gusta, pero luego cuando ya se hace el negocio, entonces la persona dice, no, pues mire que lo compré barato y así. Entonces, es interesante esto. El oro y las joyas lo enriquecen a uno, pero vale mucho más el que mide sus palabras. Entonces, aquí Salomón está haciendo una comparación y vemos que en la palabra de Dios las riquezas físicas son importantes, pero las riquezas espirituales son más importantes. Entonces dice así, el oro y las joyas te hacen rico, pero vale mucho más, o sea, es más riqueza, es más poder la persona que mide sus palabras, o sea, la persona que es prudente al hablar. Eso es más valioso que aún la misma riqueza física. Que le retengan hasta la camisa al que sirva de fiador de las deudas de otro. Tremendo, es como una exageración, pero vemos que en esa sabiduría bíblica hay que tener cuidado con servir de fiador de las deudas ajenas. Y entonces vez tras vez enfatiza eso y dice que cuando una persona está poniendo su nombre por otro, pues que le tomen la prenda de garantía hasta por la ropa que tiene. Sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás, pero después será como llenarse la boca de arena. Entonces aquí vemos también los peligros de la estafa, cuando las personas comienzan a jugar con el dinero de los demás. Me acuerdo de eso de las pirámides, lo que pasó hace algunos años y todo ese dinero que se consiguió y luego vemos a este personaje ya preso en Estados Unidos y por muchos años. Entonces, claro, rápidamente se puede una persona hacer rica estafando a los demás, pero luego vienen unas consecuencias que dice acá que es como llenarse uno la boca de arena. Ya otro tema que vamos a mirar en Proverbios 20 van a ser consejos varios y vamos a ver que el chismoso no es digno de confianza. No busques la amistad del que habla demasiado. Entonces aquí hay dos conceptos y es alejarnos de la persona chismosa y alejarnos de la persona que habla de más, que revele secretos o así. Entonces, tener cuidado con la persona chismosa y la persona que habla demasiado. También dice acá, las riquezas conseguidas fácilmente no llegarán a feliz término. Entonces, nuevamente, la palabra de Dios nos invita a que trabajemos con constancia en conseguir un capital que sea bien habido. Pero dice que esas riquezas mal habidas pues llegan rápidamente, pero también
no van a llegar a ningún lado. También dice el versículo 22, no te vengues de quien te haga daño, deja eso en manos del Señor y Él te hará vencedor. Entonces, interesante es que muchas veces por naturaleza los seres humanos podemos ser vengativos, rencorosos, rencillosos, pero en el Espíritu de Dios la idea es que nosotros dejemos la venganza a un lado. Entonces la invitación es a que no nos venguemos, como dice también el Nuevo Testamento, no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces dice que cuando nos hagan daño, dejemos eso en las manos de Dios, que Él será quien nos hará vencedores. Entonces también vemos que en la sabiduría lo que se busca es vivir en paz y que también, como diría nuestro Señor, bienaventurados los pacificadores. Entonces un hijo de Dios, una hija de Dios, evita la contienda, como vimos al principio, y evita las venganzas. El versículo 29, al joven se le admira por su fuerza y al anciano se le respeta por sus canas. Entonces es interesante también, digamos, las virtudes en la juventud, que tengamos fuerza, que tengamos vigor, que tengamos energía, deseo hacer las cosas. En Israel a los ancianos se les veneraba por la sabiduría, ¿cierto? Entonces, una persona llega a la vejez, pero llega con sabiduría, aprendiendo, capaz de dar unos buenos consejos. Eso es bonito, eso es valioso. El castigo le quita lo malo al perverso porque el castigo hace cambiar a la gente. Entonces, aquí también nuevamente la palabra de Dios nos habla de la disciplina, que hay que disciplinar a las personas, incluso a las personas adultas cuando cometen errores, pues para eso están las cárceles, sí, pero la idea es que esas sean lugares de resocialización, pero de todas maneras la idea es que la disciplina nos debe ayudar a entender lo malo que se ha hecho y la necesidad de cambiar, como dice acá. También dice la palabra de Dios acerca de la justicia en los negocios. Entonces dice el versículo 9, ¿quién se atreve a decir he hecho siempre lo correcto? Nunca he pecado, nunca he fallado. Ninguno de nosotros puede decir eso, que era como lo que Jesús le decía a los fariseos cuando trataron de matar a la mujer sorprendida en adulterio, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y vemos que ninguno la pudo tirar, o sea, todos se fueron porque todos se sentían culpables. Entonces no hay nadie que sea mejor que nadie, todos cometemos errores. También dice ahí, pesas falsas y medidas adulteradas, ambas cosas las detesta el Señor. Entonces vemos que hay una necesidad de que nosotros tengamos justicia en nuestros negocios. Dice la palabra que las pesas y las medidas cambiadas, adulteradas, son cosas detestables al Señor, porque el Señor siempre ama la justicia económica, ama la justicia en todo nivel. La Biblia dice que Él aborrece la corrupción, aborrece el soborno, aborrece la parcialidad, o sea, cuando uno quiere favorecer a uno, el favoritismo, y quiere menospreciar a los otros simplemente porque sí. Las roscas. Dios quiere que todos seamos considerados iguales. Dios quiere que todos nosotros podamos entender de que nadie vale más que nadie, sino que todos realmente somos iguales ante sus ojos. Y ese, digamos, es como una columna vertebral en la palabra de Dios. Entonces Dios aborrece este tipo de actitudes. El Señor detesta el uso de pesas falsas y condena el uso de balanzas adulteradas. Mire cómo repite en el mismo capítulo el mismo concepto, y esto nos lleva a pensar de que efectivamente debemos ser íntegros a la hora de hacer negocios. En la publicidad, lo que se ofrece debe ser lo que se entrega. Todo esto es lo que el Señor nos quiere enseñar acá. El Señor tiene en sus manos el destino del ser humano. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida? Eso es bien interesante porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y pensamos que es lo mejor, pero después nos damos cuenta que nos hemos equivocado.
Y eso es curioso porque dice que es Dios el que tiene en sus manos el destino de nuestra vida. Entonces, realmente nosotros por eso debemos buscar la sabiduría de Dios, porque nosotros a veces ni entendemos lo que pasa en nuestra vida, pero Dios sí sabe lo que está pasando en nuestra vida. Entonces nosotros debemos venir a Él para pedirle a Él que Él nos dé esa sabiduría y podamos tomar buenas decisiones. Queda atrapado el que hace una promesa a Dios a la ligera y luego lo reconsidera. Entonces, cuando nosotros hacemos votos, promesas a Dios, debemos tomarlas en serio. Si tú le haces una promesa a Dios, debes cumplirla porque la palabra del Señor dice que Él no se agrada del que le promete y no le cumple. Entonces, debemos cumplirle a Dios nuestras promesas y no simplemente tomarlas a juego ni decirlas sin pensar. Finalmente, en Proverbios 20:18 vamos a terminar con este versículo que va a ser como nuestro recordatorio de todo lo que hemos visto. Y dice ahí, busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Entonces, busque buenos consejos cuando haga planes, cuando hace planes y asesórese de personas que realmente puedan darle una buena pauta. ¿Sí? Entonces es eso, buscar buenos consejos de personas sabias. También dice que se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Entonces, tenemos tres cosas de las que nos está hablando la palabra de Dios. Vemos que la Biblia es un buen manual de administración. Entonces nos habla de asesoría, que busquemos una buena asesoría, unos buenos consejeros cuando vamos a hacer algo. También nos está hablando de planes. Entonces, que antes de hacer el proyecto, antes de entrarle de lleno a la mano de obra, hay que planificar. ¿Sí? Entonces viene la asesoría que va a influir en los planes y luego se habla de una estrategia. Entonces la estrategia ya es como como decir, bueno, voy a ganar porque voy a hacerlo de esta manera. La estrategia. Y finalmente nos habla de la guerra, o sea, de ya la acción. Entonces, tengamos en cuenta esas cuatro cosas que sería la asesoría que necesitamos, la planificación, la estrategia y la acción. Todo esto nos llevará a la victoria. Entonces, qué bueno es que podamos comprender esto y que lo podamos aplicar. Esa es la palabra de Dios para nosotros.